Buenas tardes, estimada doctora Rosana Isabel Vázquez Febrillet. Como usted sabe, hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como también cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo podrán hacerle preguntas hasta un tiempo límite de 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Buenas tardes a los consejeros, magistrados Luis Henry Molina, Nancy Salcedo, Miriam Germán, los honorables diputados Alfredo Pacheco, Víctor Fadul y los senadores Ricardo de los Santos, Bautista Rojas. Buenas tardes igualmente, por supuesto, a quienes a través de los medios de comunicación legitiman en el día de hoy, escrutan y legitiman este importante proceso de la vida nacional. Mi nombre es Rosana Isabel Vázquez Febrillet. Soy una mujer empoderada de su género, madre de un joven y de 2 adolescentes, casada hace 25 años con un hombre que comparte mis valores, hija de Ramón Vázquez y de Minosca Febrillet González. Hoy, en esta ocasión, ella me acompaña desde el cielo. Soy abogada egresada, siempre quise serlo, egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, magna cum laude. Del mismo modo, egresé de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal y de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Constitucionales. En el año 2004 participé en el concurso de oposición para ingresar a la carrera judicial. Logré conformar la promoción, la 5ª promoción de la Escuela Nacional de la Judicatura. Antes de esto, y muy importante, hice trayectoria en el tren judicial de forma administrativa desde el año 1995. Fui pasante, oficinista, secretaria, abogada ayudante de primer grado y de segundo grado. Como juez, en estos 18 años, he sido juez de paz, juez de primera instancia en materia penal, en materia inmobiliaria, en materia laboral. Desde el año 2017 ocupo la función de juez de corte del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central. Debo decir, honorables consejeros, que estos 28 años en el servicio judicial son momentos que atesoraré siempre y que me han ofrecido una visión holística del derecho que entiendo es un plus para la posición que aspiro a ocupar. Igualmente he sido formada por la Escuela Nacional de la Judicatura, por el National Center Core, por el Departamento de Estados de los Estados Unidos y por el Sistema de Integración Centroamericano en temas tan importantes y relevantes como valoración de la prueba, lavado de activos, argumentación jurídica, derecho procesal penal y derecho constitucional y extinción de dominio. Específicamente en este último tema me he entregado los últimos 8 años de mi vida. Por eso con tanta pasión celebré que fuera ya una realidad y saldáramos la deuda de tener una ley de extinción de dominio. A tales fines he servido de panelista nacional e internacionalmente y de formadora y multiplicadora del tema. De estas materias igualmente he sido docente y soy docente actualmente, de UFEC, de la UAS, de la Pucamaima, por supuesto de la Escuela Nacional de la Judicatura, de la Escuela Nacional del Ministerio Público y de diversas academias jurídicas en el ámbito nacional. Tengo más de 2 décadas trabajando la inteligencia emocional. Entiendo es una habilidad blanda que todos debemos tener y lo menciono consciente de que para una posición como la que aspiro se necesita contar con herramientas para poder viabilizar la productividad. Igualmente me considero un ser humano competente, capacitado, con habilidades duras y blandas para ocupar la función que aspiro, entendiendo que el Tribunal Constitucional no solo tiene a su cargo velar por la supremacía de la Constitución, sino además garantizar que se mantenga y que del mismo modo continúe optimizándose ese derecho a tener un Estado constitucional que los dominicanos merecemos. Distinguidos consejeros, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el senador Bautista Rojas. Consejero. Gracias, señor presidente.
Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada senador. Vázquez Febrillet. Revisando su hoja de vida, hay un tema que sale en más de una ocasión, es el tema del precedente constitucional. ¿Usted podría hablarnos del mismo? Claro, muchísimas gracias, senador. Como todos sabemos, el Tribunal Constitucional, que nace en nuestro país con la Constitución del año 2010, establece específicamente en el artículo 186 que los precedentes o las decisiones del tribunal tienen carácter vinculante para todos los poderes del Estado, para todos los particulares. En esas atenciones es importante entonces verificar lo que constituye el precedente constitucional, que se convierte de alguna manera en ley para nosotros, para los dominicanos. Por eso los alemanes incluso referían que el Tribunal Constitucional hacía las veces de legislador negativo. De tal forma que los abogados y la ciudadanía tienen que estar tan pendientes de las decisiones del TC como de las propias normas que emanan del Congreso de la Nación y que promulgan el Ejecutivo, puesto que sus decisiones, tanto la obiter dictam, o mejor dicho, la ratio decidendi, se vuelve un precedente vinculante para todos. De forma, y así lo hemos visto en estas entrevistas, que es importantísimo mantenerse a la vanguardia conociendo estos precedentes para poder aplicar correctamente la norma en el momento que corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la magistrada procuradora, doña Miriam. Buenas tardes, doña Rosagna. Buenas tardes, magistrada Miriam. He visto que en el devenir de su preparación de conferencias le ha dedicado un tiempo considerable a la ley de extinción de dominio. Y yo recuerdo que cuando se estuvo hablando de ella al principio, hubo muchas voces calificadas que expresaron el temor de que las disposiciones de ella resultaran contrarias a la Constitución. ¿Qué usted puede decirme de eso? Muchas gracias, magistrada Miriam. Ciertamente comparto con usted la expresión de que voces autorizadas en nuestro país y durante un largo periodo criticaron de forma responsable y con argumentos sólidos la posibilidad o expusieron la posibilidad de que la ley de extinción de dominio fuera inconstitucional. Diversos argumentos se expresaron al respecto. Uno de ellos, el primordial, el tema de que violaba el derecho de propiedad. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en varias sentencias, y por mencionar alguna, pudiera mencionar la 17 del 13, la 585 del 17, entre otras, ha establecido, al igual que los doctrinarios autorizados en la materia, que el derecho de propiedad no es absoluto, es casi absoluto. Incluso la redacción del texto constitucional en el artículo 51 nos da la razón cuando en el propio texto expresa que el derecho de propiedad se basa en la función social y que cuando no cumpla con esta, entonces es posible la sanción. ¿Cuál sanción? En un caso, el decomiso, que es una pena accesoria en materia penal cuando se retiene responsabilidad y cuando en virtud del principio de legalidad está conferida o establecida, y por otro lado también el procedimiento de extinción de dominio. Pero incluso cuando no se trata de una violación a esa función social, sino que se trata del bien general, está facultado el Estado a través de lo que se llama los decretos de expropiación forzosa por utilidad pública, a despojar de su propiedad, naturalmente, con previo pago, como dice la Constitución. Quiere decir esto que el derecho de propiedad, que no es absoluto, puede ser atenuado, por supuesto, siempre bajo reglas. Y en eso debemos reconocer la labor hecha por el Congreso de la Nación, que produjo una ley de extinción de dominio garantista. ¿Por qué? Primero, porque estableció el famoso contrapeso. La solicitud de extinción y el juicio se solicita a través del Ministerio Público, pero es el Poder Judicial, a través de tribunales colegiados, quienes tendrán a su cargo la labor de decidir si procede o no la extinción.
Y ahí comienza a verse la tutela judicial efectiva y entonces para poder despojar de ese derecho de propiedad, evidentemente tendrá que obrar una sentencia debidamente motivada. Pero del mismo modo, se trata de un procedimiento que legalmente fijó garantías como el debido proceso, derecho de los afectados a intervenir, la oportunidad de que el juez o el tribunal cuando decida preserve derechos preferentes. De tal manera, magistrada y honorables consejeros, no advierto hasta el momento tal conculcación a la Constitución. Naturalmente, hablé de mis habilidades blandas. Eso quiere decir que en un tribunal colegiado con argumentos contrarios que no hayan sido ponderados por mí en todo este examen, perfectamente pueda sumarme a otra posición. Pero hasta el momento no advierto ninguna afectación o conculcación a la Constitución. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, tiene la palabra el diputado y consejero Víctor Fadul. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, Buenas magistrada tardes. Rosanna Vázquez Febrillet. Me gustaría saber la valoración sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de bienes inmuebles, en específico sobre las expropiaciones irregulares por parte del Estado. Excelente. El Tribunal Constitucional ha tenido una labor espléndida en el punto o tema que usted plantea. Incluso recuerdo estábamos en pandemia cuando en julio del año 2020 produjo una sentencia que manipuló, así se llama, sentencia manipulativa, manipuló la ley 344, que es la ley de expropiación, que ha sido varias veces modificada, haciéndola coherente con el texto constitucional. Nuestro texto constitucional en el año 51, en el artículo 51, estableció con claridad que la expropiación forzosa debía hacerse con previo pago, garantizando así el derecho de propiedad de esas personas, lo que no ocurría en la práctica. Y la ley que menciono tenía un artículo, creo que el 13, que hablaba de que si se decretaba la urgencia por parte del Ejecutivo, podía perfectamente producirse la expropiación sin ese previo pago y con una tasación que era de catastro. El Tribunal Constitucional, además de otras sentencias, dictó esta que menciono en el año 2020 y que es un referente porque modificó, manipuló la norma para hacerla más garantista, coherente, consona, congruente con la Constitución, y del mismo modo desarrolló varias motivaciones referentes al deber del Estado Dominicano en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de salvaguardar el derecho de propiedad. Mencionó incluso la famosa sentencia 88 del año 2012, recuerdo al magistrado Vázquez Goico hablarme de ella, cuando hablaba de las diferentes dimensiones y de la obligación que había de tutelar ese derecho de propiedad, en aquel caso de un parcelero que había sido asentado. ¿Qué ha dicho el tribunal al respecto, honorable consejero? Que tiene que salvaguardarse el debido proceso, tanto el que establece la Ley 107 como el que establece la 344, como la propia Constitución de la Nación, y naturalmente que cuando se deba, por el bien general, despojar a una persona de su propiedad, debe hacerse siempre con previo pago o con la tasación actualizada, como dijo el tribunal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Rosanna Isabel Vázquez Febrillet. Felicidades por su exposición. Gracias. Buenas tardes y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, señor presidente.